Noticias de última hora. Militante de la izquierda democrática impugnó la candidatura presidencial de Carlos Rabascal. El parlamentario andino Paul de Samblán denunció que Rabascal no cumple el requisito de estar afiliado 2 años al partido. El parlamentario andino Paul de Samblán, de las filas de la izquierda democrática, lista 12, objetó la candidatura presidencial de Carlos Rabascal, inscrita por la agrupación política a la que pertenece. De Samblán argumentó ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, que la directiva del partido modificó los reglamentos internos para permitir la postulación de Rabascal. El artículo 6 del Estatuto Interno de la IDE establecía los requisitos con los que debe contar todo afiliado con la finalidad de ser elegido para las dignidades de las directivas del partido o de elección popular. A. Tener por lo menos 2 años de afiliación activa al partido. B. Estar al día en sus contribuciones y aportes, certificado por el responsable económico del partido. C. No haber sido expulsado de ninguna organización política. D. Haber cursado procesos de capacitación y formación política, certificado por el Instituto de Capacitación Manuel Córdoba Galarza. E. Los demás establecidos en la Constitución y la ley. Pero en una sesión del Consejo Ejecutivo Nacional, realizada el 4 de agosto de 2024. Se aprobó el reglamento interno para los procesos de democracia interna de la agrupación y se retiró como requisito el literal A, ya citado. Dicha reunión, según el denunciante, se instaló a pesar de no tener el quórum reglamentario. Unos días antes, el 27 de julio, Rabascal participó en un evento en Quito en el que se afilió a la agrupación. Y el 16 de agosto se proclamó su postulación en una asamblea realizada en Portoviejo. De ahí que de Samblán afirmara que el reglamento fue aprobado con la finalidad de proceder a la inscripción de la candidatura del señor Carlos Rabascal, quien no cumple con un requisito fundamental, que es tener por lo menos 2 años de afiliación activa al Partido Izquierda Democrática, según la norma determinada en el literal A del artículo 6 del Estatuto de la Izquierda Democrática. Norma suprema de los partidos políticos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 321 del Código de la Democracia, indicó el escrito, ingresado en el CNE el pasado sábado, 5 de octubre. El denunciante pidió al CNE que rechace la postulación de Rabascal. El CNE se halla en proceso de calificación de las candidaturas de los binomios presidenciales y de los legisladores y parlamentarios andinos. Seguimos con las noticias. Bancadas resolverían este martes quién ocupará la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional. La presidenta Viviana Veloz convocó a sesionar a las 8 para elegir a la autoridad. Hasta el momento, bancadas del PSC y Construye aspiran a esa dignidad. Este lunes el Palacio Legislativo estará concentrado en los diálogos internos entre bancadas para concretar votos para la designación de un primer vicepresidente de la Asamblea Nacional en reemplazo de Viviana Veloz, quien subió a la presidencia tras la renuncia de Henry Kronfle Cosaya. La asambleísta correísta de la Revolución Ciudadana Viviana Veloz convocó para este martes, 8 de octubre a las 8, al Pleno para tratar, entre otros 2 puntos, la elección del primer vicepresidente de la Asamblea. Luego que Henry Kronfle renunció a su curul y por ende a la presidencia, para postularse a la presidencia de la República en las elecciones generales de febrero del 2025. La convocatoria hace referencia al numeral 15 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dispone la elección de las autoridades bajo criterio de paridad, alternancia de género e interculturalidad con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes. Esta elección se dará en medio del interés de las bancadas como el Partido Social Cristiano de recuperar ese espacio con la salida de Kronfle, del movimiento Construye, y de una nueva coalición con legisladores independientes que estaría en formación. Internamente, en el PSC se discute mocionar al asambleísta Otto Vera para ocupar la primera vicepresidencia. A criterio de Vera, le correspondería a esa bancada alcanzar esa dignidad, ya que son la tercera fuerza en el Parlamento, tomando en cuenta que Veloz está en la presidencia en representación de la RC, que tiene un mayor número de curules. Luego está la facción gobiernista de Acción Democrática Nacional, con Ekener Recalde en la segunda vicepresidencia. Entonces, siendo la tercera minoría, tenemos la opción a poder mocionar nuestra postura y que cualquiera de nuestros legisladores pueda recibir el respaldo, dijo Vera a periodistas. El legislador afirmó que han conversado, incluso antes de la renuncia de Kronfle, con las demás bancadas para que respalden al PSC, por lo que se contaría con los 70 votos para que pueda, de ser el caso, el ser elegido vicepresidente. No hay mayor problema y creo que no habría resistencia en la designación, expresó. Relató que entre las conversaciones, uno de los ejes ha sido garantizar gobernabilidad en los siguientes meses y no ponerle el pie al gobierno de Daniel Noboa Asín, porque la consecuencia sería frenar el desarrollo del país. Desde el bloque de Construye se estudia proponer al asambleísta Gabriel Bedón, quien es parte de la Comisión de Gobiernos Autónomos. En tanto, la conformación de una coalición de legisladores independientes podría definirse este lunes. El asambleísta Arturo Moreno, PID, contó que fue invitado a ser parte de este bloque, aunque no está constituido oficialmente y el objetivo sería reunir a aquellos que buscan tener una actuación más contundente en el seno parlamentario. Según Moreno, aún no se ha resuelto apoyar a uno de los candidatos a la vicepresidencia o mocionar un aspirante desde este espacio. Somos un grupo de asambleístas que tenemos la intención de tener una participación más contundente, pero aún no se ha logrado ese objetivo. Este lunes podría darse una reunión para debatirlo, dijo Moreno y comentó que, por el momento, no se ha previsto lanzar una candidatura o apoyar una. Desde el ala oficialista no habría intención de lanzar un candidato, aunque esperan que la nueva administración del correísmo traiga gobernabilidad al presidente de la República, Daniel Noboa. La jefa de bancada de ADN, Valentina Centeno, comentó que con la presidencia de Veloz se han acordado algunos cambios para agilizar el trabajo de las comisiones legislativas, incluso en horarios.
Lo que importa es que estos 4 meses podamos acelerar la producción legislativa, podamos dar buenas leyes y dejar de lado el que la Asamblea sea un obstáculo, una piedra en el zapato del gobierno nacional. Soy la principal interesada en que se trabaje con acuerdos y se le permita tener gobernabilidad, como fue al inicio, mencionó Centeno, en referencia a noviembre de 2023. Cuando se instaló este cuerpo colegiado después de las elecciones generales anticipadas para completar el periodo 2021 a 2025. La asambleísta recordó que en el órgano de gobierno de la Asamblea, como es el Consejo de Administración Legislativa, CAL, ADN tiene a 2 representantes, Ekener Recalde y Diego Matovelle, por lo que no habría mayor interés en cooptar esa dignidad. Sin embargo, no excluyó la posibilidad de que este lunes haya una reunión para tomar postura por alguno de los candidatos del PSC o Construye. El artículo 16 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que quien ocupe la dignidad de vicepresidente asumirá las funciones que el presidente de la Asamblea, el CAL o el Pleno le deleguen. En ausencia temporal o definitiva del titular o renuncia, reemplazará a quien esté en la presidencia. En cuyo caso, abocados a los comicios generales del 2025, Viviana Veloz es precandidata a la reelección. Por lo que en enero de 2025 tendrá que solicitar licencia para participar de la campaña electoral, al igual que Ekener Recalde por ADN. Otto Vera también es candidato a asambleísta y pedirá licencia en enero. En esa línea, adelantó que en ese escenario, la asamblea quedaría bajo la gestión de la legisladora Esther Cuesta, RC, pero se está previendo que en esos días haya unos 15 o 20 días de receso legislativo. Para el martes, a las 15. Veloz también llamó al Pleno a la reinstalación de la sesión 968 para tratar en primer debate el proyecto de ley orgánica para prevenir y erradicar la malnutrición en el Ecuador, y resolver sobre el impacto que causan los tributos en los equipos de generación eléctrica, protección de electrónica, y demás relacionados que provocan inconvenientes en los hogares ecuatorianos por los recortes energéticos. Seguimos con las noticias. ¿Quién es Vinicio Alvarado, el exministro sentenciado detrás de las campañas electorales del correísmo? El estratega político ha dirigido todas las campañas presidenciales del correísmo. En 2022 ganó el premio a Mejor Consultor en los Red Latino Awards. Exsecretario Nacional de Administración, Ministro de Turismo y Producción. Consultor de Comunicación, Estrategia Política, Institucional, Empresarial. 4X Full Iron Man, así se describe Vinicio Alvarado en su biografía de su cuenta en X, en la que sus publicaciones propias son escasas y lo que hay son contenidos que republica de otras cuentas. La mayoría de noticias o figuras relacionadas con el correísmo. Sin ser candidato ni estar presencialmente en el país, Alvarado, que vive en México desde que huyó de la justicia ecuatoriana, se alista para volver al ruedo electoral en Ecuador. El consultor será de nuevo la mente detrás de la campaña de Luisa González para las elecciones de 2025. Así lo dio a conocer la candidata del correísmo el 30 de septiembre con una publicación de 3 fotografías junto con él y la frase "Empezamos lunes de trabajo". El exministro del correísmo es parte de los 20 sentenciados del caso Sobornos 2012 a 2016. Fue condenado a 8 años de prisión por el delito de cohecho pasivo agravado, en calidad de coautor, junto con el expresidente Correa, el exvicepresidente Jorge Glass y otros funcionarios más de esa administración. Según la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, Alvarado ejerció un doble papel dentro de la estructura de corrupción, el de asesor de publicidad y gestor, y de receptor y beneficiario de dinero ilícito, a través de su empresa creacional S.A. La sentencia se encuentra en firme y en fase de ejecución para intentar completar la recuperación de lo que deben cancelar todos los autores y cómplices, es decir, $14.7 millones. Individualmente la reparación integral que se le asignó es de $368.632.47. Alvarado ha dirigido todas las campañas presidenciales del correísmo, incluyendo la de Lenín Moreno y Andrés Arauz, pero también ha trabajado con otros políticos de la región. El año pasado estuvo con Gustavo Petro, quien ganó la presidencia de Colombia, campaña por la que obtuvo varios premios internacionales. Ganó el premio a Mejor Consultor del Año en los Red Latino Awards, que premian la innovación en campañas electorales o gobiernos locales. El exministro asesoró a Petro también en 2018. En ese año también consiguió llegar a segunda vuelta bajo el mismo concepto de revolución ciudadana que llevó al poder a Correa en Ecuador en 2006, pero fue derrotado por el después presidente Iván Duque. Asimismo asesoró en 2 ocasiones, en 2016 y 2017, a la actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Cuando se conoció su asesoría para esta última elección de Colombia, medios de ese país mostraron asombro por la participación de Alvarado en la campaña. Debido a su situación legal y porque no era el único del equipo con problemas con la justicia o con un pasado complejo. En la campaña que ya trabajó con Luisa, en la primera vuelta posicionó la figura del borrego con gafas azules y la frase "el resurgir de la patria". Pero en la segunda vuelta le dio a la candidata una imagen más juvenil con la idea por el bien de todos. Para Jorge León, consultor político, Alvarado es quien conoce a fondo la ideología y las propuestas que ha tenido y tiene el correísmo en las diferentes organizaciones políticas que ha transitado desde Alianza País hasta la Revolución Ciudadana y eso hace que vuelvan a confiar en él para sus intentos de captar los espacios de poder en cada elección. Más allá de que no gane la campaña más creativa o la que más boom mediático logra tener, como los borreguitos y las gafas del año pasado, lo que se verá es de nuevo la búsqueda de un hilo conductor con el ciudadano que muestre luego su respaldo en las urnas, comenta. Gustavo Garcés, consultor y analista político, dice que las campañas electorales que vinieron luego de Correa han sido distintas y que ninguna de las figuras que ha tenido que posesionar Alvarado se compara con la del expresidente, lo que le representa un desafío en el que, señala, ya fracasó 2 veces, Andrés Arauz, en 2021, y Luisa González, en 2023.
A esto se suma el desgaste del propio partido y de su líder, el exmandatario Correa, por su postura respecto a temas como las elecciones de Venezuela con su apoyo a Nicolás Maduro y las narrativas que promulga en otros temas, lo que califica de incontinencia verbal. Al reto de posicionar una figura sin el impacto de Correa cuando fue mandatario y candidato, se suma el desafío de tener que generar narrativas apropiadas para difundir en redes sociales, donde la competencia será abierta y directa con el presidente Daniel Noboa, quien también será candidato, tiene en su favor toda la infraestructura del Estado y ya se encuentra en campaña permanente. No pueden competir con esa estructura que tiene Noboa, DIRCOMS en todas las instituciones del Estado, alcaldías, prefecturas, gobernaciones, escaños en la Asamblea. Y es claro que para todos los candidatos representa una competencia desleal. El presidente candidato siempre lleva ventaja en esos términos. Indica y en el caso del correísmo cree que el regreso de Ricardo Patiño es muestra de que sí es necesaria la territorialidad para pensar una campaña y activar a bases y sectores. A su vez, León añade que, si bien la territorialidad para el estratega es importante, ninguna estrategia está escrita en piedra y se adapta según las necesidades detectadas o temáticas que los mismos ciudadanos traen al debate. Y que las herramientas digitales lo van a favorecer para desarrollar la campaña de González, aunque se encuentre en México y lo haga de forma remota. Por ahora creo que no hay ninguna línea marcada para pensar cómo será la campaña de Alvarado y es el presidente Noboa quien marca la agenda o marca los ejes temáticos. Como con la crisis energética que vemos a los candidatos que le siguen en cola, según encuestas, que están atacando sobre ese mismo tema. Y también vemos que se están cuidando un poco de la campaña anticipada y del abuso de la inteligencia artificial, porque el elector cada vez tiene un ojo más afinado por el consumo de las plataformas digitales, refiere. Por su parte, Gustavo Garcés cree que el correísmo se apalancará del desgaste que el actual gobierno experimente ante las múltiples crisis que atraviesa el país. Mientras tanto, el presidente Noboa puede terminar apostando por propuestas como incentivos y alivios económicos entregados a la ciudadanía, que termina siendo el electorado. Seguimos con las noticias. Y en Ecuador, las remesas del primer semestre del año superaron los 3.000 millones de dólares. El incremento en la migración de ecuatorianos sería uno de los factores que repercutió en el alza. Se trata de un récord histórico. El dinero que envían los trabajadores residentes en el exterior a sus familiares en Ecuador ha incrementado durante los últimos 8 años. En este cuadro comparativo, se observa que del 2005 al 2015, las remesas recibidas tuvieron una tendencia a la baja, pero del 2016 en adelante se registró un alza. Es así que durante el primer semestre del 2023, las remesas recibidas fueron de 2.500 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo del 2024, la cifra incrementó a más de 3.000 millones de dólares. Esto significa un incremento del 18,05% comparado con las remesas recibidas. El aumento en la migración de ecuatorianos sería la principal causa del alza en las remesas recibidas. En 2022, el déficit migratorio alcanzó los 99.000 registros, mientras que para el 2023, el déficit fue de más de 121.000. Las cifras mencionadas corresponden únicamente a las personas que salieron del país a través de puntos de control migratorio y no retornaron. ¿Cuántas personas están afuera? Es decir, porque una cosa es tener registro oficial y otros los que salen de forma ilegal. Es muy similar a lo que pasó a fines de los 90 cuando sucedió toda la crisis económica, la quiebra bancaria, etc. En la época de la crisis económica, las remesas apenas llegaban a los 1.800 millones de dólares. La inseguridad por la que atraviesa el país y la falta de empleo adecuado son las principales causas de la migración que se registra actualmente. Analistas económicos aseguran que gran parte de las remesas recibidas van hacia las provincias de la Sierra Central. Tradicionalmente también son las zonas donde más ecuatorianos salen del país y no regresan. Los especialistas estiman que para el segundo semestre del 2024, las remesas podrían también superar los 3.000 millones de dólares. El presidente de la República, Daniel Noboa, sobrevoló y recorrió el avance de la construcción de la cárcel de máxima seguridad, a la que ha denominado Cárcel del Encuentro, ubicada en la comuna Juntas del Pacífico, en la provincia de Santa Elena. Ahí estuvimos, se lo contamos. Entre maquinaria pesada, materiales de construcción y obreros trabajando, el primer mandatario, Daniel Noboa, recorrió lo que será la denominada Cárcel El Encuentro. Durante su intervención mencionó que contará con un sistema penitenciario más avanzado y el aislamiento necesario para 800 reclusos que requieran de máxima seguridad. Y también para darle un respiro, una esperanza a la gente de que estamos mejorando la situación. Ya los centros de privación de libertad van a ser centros de rehabilitación real.
Así lucen los avances de esta obra, que según el director del SNAI, el general Luis Saldumbide, equivale al 30% de su construcción y que hasta el momento lleva una inversión de 5,9 de los 52 millones que costará, correspondiente al 11,50% del gasto presupuestado. Al momento, los avances se adjudican a la nivelación y conformación de plataformas, la cimentación de módulos de alta seguridad y torres de vigilancia, que serán un total de 6, las cuales cumplen con la altura suficiente y los de requisitos y estándares mundiales en sistemas penitenciarios, además de la regeneración de vías de ingreso que facilitan la conectividad, dándole oportunidad laboral a 51 comuneros. A su vez, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, respondió a las necesidades de la ciudadanía, reafirmando su compromiso. Con el Ministerio de Salud vamos a realizar un centro médico, se va a adquirir también una ambulancia. Con el Ministerio de Educación vamos a reconstruir la escuela. El plazo contractual es de 300 días y la fecha de terminación del contrato será el 19 de mayo del 2025.